familión, sean todos bienvenidos a Baracoa. ¿Qué quiere saber quién soy yo? Que tú esas cosas, ¿no? Tú eres enamorado de mí, ¿no? Ay. Aquí no hay empleo para trabajar. No tienen empleo tampoco los jóvenes. Entonces el agua que le llega por la tubería llega salada. Tienen que buscarla entonces a nado allá arriba en el río. Señoras y señores, sean todos bienvenidos a Yumurí. Pero ¿por qué esas madres tienen tantos hijos? Bueno, y aquí a la entrada aparece esta valla con todas las opciones de senderos y recorridos que usted puede hacer una vez acá en el río Yumurí. Y por allá tenemos el centro de visitantes. Vamos a ver. Miren por acá, horario de servicio de 8 a 5 de la tarde, paseo fluvial, duración 1 hora. Así que aquí dentro de los botes que pueden coger los visitantes está o del Estado o particular. Lo tienen compartido. En una ocasión va el del Estado, que es el de la empresa Flora y Fauna, y en otra el particular. Me parece estelar, me parece bien. Y me parece justo. Entonces, ¿cuál es el precio del bote cuando es con particular o cuando es con el Estado? Bueno, cuando es con particular, son 50 pesos, tiene que pagarse la particular. Eso es bobería, muy bien. De nacional la persona, ¿ves? Sí. ¿Y cuando es extranjero? Cuando es extranjero, tiene que pagar aquí, depende de lo que vaya a hacer, si es sendero, o hasta la turbina, o el paseo en bote. Bueno, el paseo en bote en este caso. ¿El paseo en bote? Sí. 50 pesos por persona. 50 pesos por persona para el nacional y para el turista. También. Igual, pero si puede pagar en euros, que pague en euros, que es mejor. No. Tiene que pagar. Muy bien. ¿Y cuando le va a pagar el bote a la empresa Flora y Fauna, cuánto le costaría? El paseo solamente. Sí. Igual 50 pesos. Entonces 50 igual, no hay problema entonces. Lo importante es que sea un buen servicio y que sea un buen paseo y que el guía explique todas las cosas para que la gente... ¿Qué va a hacer mi guía, el señor? ¿El señor será mi guía? Yo te voy a llevar. Bueno, ya, entonces mi guía, bienvenido, hermano. Esto es lo que ustedes nombran como cayuca. Sí. Esta es la famosa cayuca. Pensé que era una balsa rústica. Esta es la famosa cayuca. Madera sin motor. Muy bien, madera sin motor es lo que significa cayuca. No se hunde, son los muelles, no se hunde. Porque veo agüita por ahí, no pasa nada. Dale. No nos vamos a caer. Ok, vamos para allá. Se mueve esto. Esos son los muelles. Muy bonito, señores. Tienen que pasar por acá, así ayudan a la comunidad y pasan un día agradable en medio de toda esta naturaleza hermosa. Miren qué cañón tan hermoso. Jamás pensé que en Cuba tuviéramos este cañón tan hermoso. Entonces el agua que le llega por la tubería llega salada. Tienen que buscarla entonces a nado allá arriba en el río. A nada. Buscarla en tanqueta, en porrones. Ay, mi madre. Entonces ustedes tienen que guardar aquí el agua como oro. Me estaban diciendo en el pueblo que la gente viene aquí a buscar el agua potable de beber. Sí, ¿Cómo es eso, mi hermano? cuando, mira, ahora, por ejemplo, ahora mismo hoy, el agua salada. Este es el agua que le llega a la gente a la tubería, que ahora está salada. Sí, ahora está salada, porque como hay marejada, el mar, la corriente del mar es fuerte y sube por debajo del río, de la baja, y sube hasta acá arriba. Ya esto, mira, esto ahí es salobre, este es salobre. Y Entonces ellos para poder beber agua tienen que subir hasta allá arriba. Más arriba, sí, Dice que van ganado, ¿es cierto eso? sí, ganado, sí. Pero ¿cómo ganado? Sí, con un tanque, con los tanques, con los galones. De verdad, mi hermano, no es mentira entonces. No, es verdad, es verdad. Oye, está fuerte eso. Sí, sí. La leña también lo bajan por el río para abajo con la... Oh. Dice que mujeres y todo. mujeres y todo. Esta es la famosa turbina que jala el agua para el pueblo. Claro, miren ahí, esta es la manguera. Sí, el agua que está absorbiendo ahora es salada. Sí. Exacto. Esta turbina la donó una española al pueblo de Yumurí. Bueno, gracias a esa española, qué bien. Sí, porque hacía años que no... ¿Y hace cuántos años donaron esa turbina? No me acuerdo bien, pero ya hace unos cuantos tiempo. Porque antes ustedes no tenían agua entonces. Quiere decir que no llegaba el agua a las casas. No, había que buscar la nave como te... Dios mío, caballero. Oye, Sí, le zumben merequetengue, mi hermano. no es fácil. Oye, bueno, entonces gracias a esa turbina
que donó una española es que hoy el pueblo de Yumurí tiene menos agua en la llave, aunque sea salada, Pero- para descargar el baño, mío. La única solución sería la turbina ponerla más arriba. Más arriba. Más arriba, porque Están intentando ponerla más arriba. estos fenómenos de que se mete el agua salada va a ocurrir siempre. Va a ocurrir siempre, sí. ¿Y por qué el nombre de Yumurí? Cuando los indios no querían ser esclavos de los españoles y cogían la montaña y se tiraban. Y decían Yumurí. En el idioma que quiere decir yo muero. Yo muero, yo morí. Yo muero. Hemos parado un momentico acá para que me enseñe entonces esas ruinas que quedan de ese sistema de transportación que había antes del guineo o del plátano en esta zona de acá del río Yumurí. Bueno, hemos cambiado los zapatos, porque hay que mojarse un poquito por acá, está bien, hace de tremendo calor. El agua está calentica, está buena, buena. Un agua limpia, 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 limpia. Ah, míralo ahí. Sitio histórico El Eleveto. Estos son los restos de los cables. Ajá. Cuando bajaban los carritos de la montaña con la carga de la vianda. Aquí, allí mira como usted ve, eso era un almacén. Lo almacenaban todo ahí. Venía el ancón, los barquitos y se lo llevaban hasta el muelle. Y de ahí lo transportaban para otro lugar. Eso es pieza clave en esta historia. Ya voy entendiendo ya. Ahí estaban amarrados los cables Los cables, exactamente. Dándole, le daban vueltas y venían. y bajaban los guineos desde allá arriba. Era un mecanismo diseñado para bajar los plátanos que se cosechaban desde lo más alto del cañón del Yumurí. ¿Y esta casita de acá? Esa casita es particular que la alquilan a veces en vacaciones. Sería una buena idea que lo pusieran a funcionar. Ah, no está abierto. Ah, es particular. Bueno, muy bonita la cabañita. Ojalá que esta persona particular la ponga a funcionar para que la gente pueda venir aquí y quedarse. Era para que hubieran hecho un campismo acá. Eso no se utiliza para los tiempos de vacaciones, que la gente viene gente y se queda. Sí, claro, hay gente que sí le gusta quedarse unos varios días por acá. Ok, entonces el recorrido en botes hasta aquí. Hasta aquí. Ya, correcto. Bueno, de hecho, esta parte la veo que está bajita. Es verdad, el bote por aquí ya no puede coger. Quiere decir que para acceder para allá hay que ir por el sendero. Ok. Bueno, señores, ya me metí primero porque me gusta primero probar y disfrutar. Una vez que ya el señor de la embarcación le haya explicado todo lo relacionado con este lugar, le propongo este sitio que es bien bajito, el agua muy clarita y aquí la persona que no sepa nadar puede bañarse sin problema. Propongo además que independientemente que cueste 50 pesos el viaje, le dejo un poquitico más a estas personas, que aquí no circule el dinero. Ellos no tienen otra entrada de dinero que no sea la visita de usted aquí. Coordina con él, te quedas un tiempecito, que regrese, le pagas el viaje doble, pasas por acá el día con la familia, te tomas tu cervecita, tu refresquito rico, te quedas solo aquí con tu pareja, hacen el amor, forman lo que ustedes quieran formar, coordinan con él la hora de la recogida, y él los recoge y los lleva para Yumurí. ¿Es así o no es así? Así mismo es. Miren, esto es una piscina natural, hace tremendo calor, el agua está fría, pero como hace tanto calor, cuando tú te metes es espectacular. Y de paso aprovechas y te haces las mejores fotos, las fotos más espectaculares que te puedes hacer en un entorno natural, te las haces acá en Yumurí. Estoy caminando ahora hacia la parte un poquitico más profunda, no tiene esta parte nada de profunda, ¿ok? Qué rico. Te puedes sentar y todo. ¿Y qué sonó ahí? Bueno, aquí no hay tiburones. Bueno, sonó algo, no importa. Qué rico. ¿Qué fue eso? ¿Un peo? Bueno, un burbujeo, no importa. Qué rico, caballero. No, oye, ¿pero qué es esto, chicos? Espectacular. Simplemente espectacular. Esto tienen que hacerlo. Además, ayudan a las personas aquí. Este pueblo está... Como no hay empleo, aquí no circula el dinero. Qué rico, familión. Rico, rico, rico. Y además, más belleza. Hay partes más profundas
Pero bueno, me gusta esta parte bajita aquí para poderle grabar a ustedes. Sabrosón. Qué rico. Mira, aquí esta parte del agua está caliente. Caliente, caliente, caliente. Family, y entonces desde las ricas aguas del río Yumurí, creo que es momento ideal. Me ahogo. Creo que es momento espectacular para poder despedir. Señores, tienen que venir aquí. Cuando vengan a Cuba, o los cubanos que están acá, hagas un tiempecito, venga por Baracoa y se baña por acá, por las aguas del río Yumurí. Vamos a estar en varios lugares, ustedes verán. Esta aventura continúa. Esto es Vámonos con Juanca. Un recorrido por toda Cuba en serio. De verdad. Bueno, el primer consejo que le doy es que aquí no pueden confiarse en el sistema de transporte ni alternativo, ni particular, ni estatal, ni nada. Hoy no ha pasado ni un solo medio de transporte para Baracoa. Terminé de grabar todo y aún estoy aquí embarcado. Así que para venir a este lugar de Cuba, alquilen su taxi particular. Para que no les pase esto. Llevo casi 6 horas esperando y aún no sé si voy a poder regresar a Baracoa. Estoy vigilando esa guagua a ver si me quiere llevar, que viene cargado de turistas. Deja aquella guagua que está por allí. Vamos a ver si me quiere llevar. Oye, no me dejen embarcado aquí, hermano. Baracoa. Bueno. Embarcado estoy. Eso pasa, imagínate, vamos a rezarle a Dios a ver qué. Bueno, hablé con unos guajiros y me dijeron que viniera a ver Oreste. Aquí, restaurante El Bohío de Oreste. Ah, míralo ahí. Bueno, me dijeron que viniera a ver Oreste, acá, que tiene una moto. Me va a cobrar 800 pesos. Ve que las motos me persiguen. ¿Cuántos kilómetros son, Oreste? Aquí habrá con 30 kilómetros. 30 kilómetros. ¿En qué tiempo llegamos allá? Yendo suave en 40 minutos. Ya. Bueno, entonces avanza toda máquina. Y nos vamos entonces. Candela. Me persigue. Las motos, ay, mi hermano. Te aguanta de 2 tarritos que tenía atrás. Sí.